del diálogo, en algún momento del diálogo de la tarde, pues, y de todo el equipo de diálogo. Para mí es un honor y un gusto estar junto con uno de los que fue mis mejores amigos en el colegio, pues es un amigo de toda la vida, Sergio Leone. Qué gusto estar aquí contigo, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por tenerme aquí. Es increíble pensar que la última vez que estuve frente a este micrófono fue año 2018, si mal no recuerdo. Antes de la pandemia. En condición de conductor. Es realmente un placer, es un gusto y la verdad estoy muy emocionado de estar aquí otra vez y también de conocer las nuevas instalaciones. Felicitaciones por eso. Es, como digo, un placer estar aquí en I-99. Así es, la verdad, un gusto, pues, y un abrazo al cielo a tu papi, pues, que fue tan buen amigo de mi papá, pues, y que lo pudimos entrevistar aquí. Mi papá lo pudo entrevistar y después pues tú continuar con el legado familiar. Sergio Leone Berry es experto en protección de datos internos del banco Scotiabank de Toronto, en Canadá, justamente. Vive en Canadá y también al mismo tiempo vamos a hablar de temas económicos y la problemática internacional y pues el beneficio que podría ser para el Ecuador seguir con este tema del TLC. Cuéntanos un poco, Sergio, ¿qué opinión te merece este tema de Ecuador, Canadá, todo lo que tú crees respecto de lo que va a ser el Tratado de Libre Comercio, cómo nos va a funcionar, etcétera, etcétera? A mí me parece que es algo enteramente positivo. De hecho, yo, incluso antes de que se comenzara a hablar del tema del Tratado de Libre Comercio, yo me preguntaba por qué. Entiendo que Estados Unidos, siendo el primer socio comercial del Ecuador, siempre hubo una urgencia, digamos, de ir por ese lado, pero Canadá nunca dejó de ser un mercado interesante, ¿no? Tiene aproximadamente 41 o 42 millones de personas. Es un país que es rico en minerales, pero de una manera impresionante. Siempre pensé que tenía que haber más intercambio cultural, más apertura de parte de los dos gobiernos para mejorar las relaciones comerciales y relaciones políticas que buenas siempre estuvieron. Pero yo siempre me pregunté por qué no íbamos pues en busca de eso con este país. Yo creo que es un tema bastante positivo, que va a traer, espero, inversiones, que va a traer nuevos productos, nuevas ideas y que mejore también el intercambio comercial, de ventas y de personas y de conocimiento. Sergio, tengo una pregunta más para pasarle a Alberto, y es respecto, Sergio, del tema liberal, porque lo estábamos hablando fuera de micrófono, me pareció muy interesante, el tema pues de los liberales con los conservadores, con los de aquí, los de allá de Canadá, porque hay una corriente pues que viene Donald Trump y cambia todo políticamente, geopolíticamente, se va a Trudeau, que no hizo una mala presidencia a nivel económico, más sí en tema de libertades sociales, pero eso será de otro tema, que me llama mucho la atención. Cuéntanos un poco respecto de tu opinión. ¿Crees que Canadá se está sumando a la ola de Donald Trump y del conservadurismo a nivel internacional? Cuéntanos un poco de eso. De hecho, yo creo que es al revés. Estas últimas elecciones que tuvimos hace un mes, creo, demostró totalmente que Canadá quiere ir en contra. De hecho, vi algo, como te comentaba, algo que yo nunca vi en la parte política en ningún país del mundo. Solo para dar un contexto, en Canadá tenemos dos grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Liberal, que estaba liderado por Justin Trudeau por casi 10 años, ya estaba realmente desgastado, la gente quería un cambio. Y por eso el Partido Conservador, por casi 2 años o año y medio, iba 20 puntos arriba. Todo el mundo estaba completamente seguro de que el Partido Liberal en las próximas elecciones iba a ser pulverizado, incluso podría hasta perder su estatus de partido oficial en el Parlamento canadiense. Pero después llegó Donald Trump al poder y yo creo que la gente se asustó. Y justamente coincidió con que Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, renunció. Entonces uno de los errores del Partido Conservador fue dirigir todos sus ataques o toda su política en contra de Trudeau, pero ya Trudeau ya no estaba. Entonces el momento que que Trudeau ya se fue, ya no sabían cómo dirigir la narrativa. La persona que lo sucedió es Mark Carney,
que es, él era el presidente, bueno, lo que sería el equivalente al presidente del Banco Central, tanto en Canadá como lo fue en Inglaterra. Y la gente lo vio más como una persona que sabía manejar crisis, porque él fue el presidente del Banco Central, acá decimos el gobernador del Banco de Canadá, en la época de la crisis del año 2008. Y también fue el gobernador del Banco de Inglaterra en la época del Brexit. Del Brexit, claro. Entonces la gente decía, bueno, quizás esto es una persona que sabe manejar crisis y sabe cómo manejar a Donald Trump. Entonces se pulverizó en 5 semanas 20 puntos de diferencia entre un partido y otro. Yo nunca había visto eso. Y ganaron los liberales. No con la mayoría que ellos esperaban, pero Mark Carney, que el líder del país, del Partido Liberal, es primer ministro. Y todo el mundo le está preguntando, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo en 5 semanas perdiste una ventaja de 20 puntos que mantuviste por 1 año y medio? Entonces, eso, como insisto, es algo que yo nunca había visto. Y pues le dio bastante tiempo al Partido Conservador para pensar cuáles fueron sus errores. Y obviamente Donald Trump tomó cuenta de eso, él diciendo de que realmente Carney había ganado en Canadá gracias a él. Y bueno, y ahí entramos en ese otro parte. En esa otra narrativa. Conversamos a esta hora con Sergio Leone Berry. Y justamente, y solo algo adicional, tal vez ahí se equivocaron también los conservadores, ¿no? En el sentido de apuntar, no todos los cañones, contra el ex primer ministro Justin Trudeau. Recuerden ustedes que él ya tenía un desgaste incluso familiar, porque su padre había sido primer ministro pues a finales de los años 70, en los 80, entonces ya había un desgaste incluso tenía familiar. Muchos escándalos también. Los escándalos, una serie de situaciones que de alguna manera también a cualquier líder político los van desgastando. Son 10 años en el poder. Claro, pero y tenemos que sumar también lo de la familia, lo del padre. Estamos hablando del 76, del 77, ya el padre era primer ministro. Entonces, Pierre Trudeau. Es toda una saga. ¿Qué tal si luego de poner pues este marco referencial, ¿no? Y hablar de estos temas tan importantísimos, enfoquémonos un poquito en lo que tiene que ver con la protección de datos a nivel bancario. Acá en el Ecuador, yo sé que de este tema mucha gente no le gusta hablar, pero es una realidad, ¿no? Porque esto es una amenaza, es parte del crimen organizado transnacional. Una de las apéndices tiene que ver con este tema, ¿no? En muchas ocasiones, prácticamente es como que mantienen secuestrada a la entidad financiera, ¿no? Los hackers funcionan. En Corea del Norte son bastante famosos estos tipos, famosos entre comillas, por supuesto, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué nomás implica la protección de datos a nivel bancario? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué debe de hacer la entidad financiera para evitar, ¿no?, justamente estar vulnerables ante este tipo de amenazas? Nosotros siempre decimos que la dificultad de la protección de datos, tenemos 2 premisas. La gente piensa que el dinero es lo más valioso que tiene un banco, y eso no es cierto. Lo más valioso que tiene un banco son los datos de los clientes, porque eso vale oro. Dinero se recupera, generalmente está asegurado, y si algo sucede, la compañía de seguro, bueno, pero los datos se pierden y nadie sabe para qué son usados. Y los dolores de cabeza que le causan, obviamente, a los clientes. Entonces, tienen que asegurar es la privacidad y la seguridad. Así es, la privacidad. Y la otra premisa por la que trabajamos es que la dificultad que tenemos es que nosotros tenemos que estar correctos todo el tiempo. Los hackers y las personas que nos quieren hacer daño solamente tienen que estar correctos una sola vez. Entonces, por eso es que los bancos tienen que invertir, no solo por exigencia regulatoria, que en Canadá es bastante rigurosa. En el caso del banco para el cual yo trabajo, tenemos presencia en casi toda Latinoamérica, y eso conlleva, pues, obviamente, todos los marcos jurídicos y políticos con los que tenemos que trabajar. Entonces, se imaginará todas las leyes que tenemos que cumplir y conocerlas en cada país, que es diferente. Claro. Entonces, es un tema bastante complicado, pero nosotros estamos confiados de que tenemos un sistema robusto, que tenemos equipos que están dedicados a eso, del cual yo formo parte. Nuestro trabajo se enfoca más en cómo proteger y cómo evitar que la información salga del banco. No necesariamente
a través de ciberataques, porque también vemos eso, pero de la parte de adentro, ya sea por negligencia o ya sea por malos actos. Y es un sistema de monitoreo constante y un sistema de monitoreo bien complejo. Y que nomás toman en consideración ahí, por ejemplo, se sabe de esto del cifrado de datos, el control de acceso, la autentificación de los usuarios, son tantas y tantas cosas, ¿no? Así es, nosotros siempre, lo que le llaman el two-phase verification, la verificación doble, los datos biométricos, si utilizamos también la inteligencia artificial para tratar de captar ciertas variaciones en diferencias en el comportamiento de los clientes, que generalmente son las que generan las alarmas, no solamente las que se usan actualmente en las tarjetas de crédito, sino a nivel de envíos de dinero al exterior, a países que no necesariamente son países prohibidos, pero que son países bajo observación. ¿Por qué? Entonces, siempre tenemos que estar a la vanguardia también, porque cada día sale algo nuevo. Sí. Y no solamente desde el punto de vista de los malos actores, sino también de las compañías. Si Apple el día de mañana crea un producto nuevo que sirve para hacer pagos más rápido, nosotros tenemos que estar encima y saber, ¿cómo funciona esto? Y más importante, ¿cómo nos pueden afectar? ¿Cómo podemos perder datos aquí? ¿Cómo podemos perder dinero? ¿Cómo podemos perder clientes? Porque a la hora es eso. La confianza que depositan las personas en el banco es realmente lo más importante, y en Canadá la competencia es feroz. Antes de ir con Jorge Escobar para que continúe con la entrevista, solamente algo que resulta imprescindible preguntar, Sergio, viniendo pues de una entidad bancaria de un país como Canadá, ¿cómo estamos si nos ponemos en comparación acá con las entidades financieras en Latinoamérica? ¿Cómo estamos con esos niveles regulatorios, con esas normas de seguridad? Yo lo veo, de lo que he podido ver, estamos un poco más a la par, y eso es bueno. Yo creo que aquí las entidades financieras deberían enfocarse un poco más en ellos ya tienen muy buenos programas de educación financiera, he visto, pero también tienen que educar un poco más al cliente a cómo protegerse también. No es verdad, nosotros como clientes esperamos que los bancos tengan, como yo mismo dije, tengan sistemas robustos, todo blindaje, y los pueden tener, lo cual está muy bien, pero también tiene que venir de nuestra parte. El tema del phishing es un tema que nosotros ahora estamos invirtiendo bastante, no solamente en nuestro banco, sino los otros bancos gigantescos también que hay, porque se han dado cuenta que hay una tendencia a que han habido bastantes problemas con el tema de phishing, de engaño a través de correos, que incluso han habido momentos que cuando me han llegado yo he tenido que parar y de verdad ver que ya no son tan obvias los engaños, como una letra cambiada, claro, un color diferente, pixeleada un poco la imagen. No, ya son cosas que son hechas incluso por la inteligencia artificial. Entonces toma un poco, yo creo que, y esto a nivel mundial, no estoy hablando solamente del Ecuador, un poco de educación, nos estamos quedando un poco atrás, dándole la apertura a que, digamos, estos malos actores se aprovechen y causar, pues, obviamente una serie de problemas, no solamente a uno como cliente, sino a los bancos frente a los reguladores. Claro, yo el otro día estaba contento porque me llegó una comunicación de don Warren Buffett, y yo contentísimo, decía, caramba, me está escribiendo y me está invitando a ser parte de un gran proyecto financiero. Jorge Escobar continúa con la entrevista. Muchas gracias, Sergio, un gusto saludarlo, bienvenido al Diálogo de la Tarde. Y claro, cuando hablamos de protección de datos también tenemos que citar los antecedentes, y de manera particular en este país, y lo digo no de manera despectiva, sino por lo que sucede en el Ecuador. Y en los últimos 5 o 6 años, los ataques cibernéticos a las páginas web de instituciones públicas sensibles, como por ejemplo del Registro Civil, de la ANT, son documentos personales y cuya data se entiende es personal e intransferible. Hay una ley de protección de datos vigente. ¿Se cumple o no? Ahí esa parte es un poco más compleja, porque los bancos están trabajan bajo un marco regulatorio bastante robusto y bastante, no digamos que no es muy impermeable, pero
Pero yo devuelvo la pregunta, ¿y las entidades del gobierno? ¿Quién las regula en ese sentido? Hay una superintendencia de bancos. Claro, y las superbancos, la Junta Monetaria, etcétera. Y también por, digamos, las buenas prácticas y los bancos que son, digamos, son blancos para esto, mucho más comunes, por decirlo así. Pero yo creería que las páginas del gobierno o los repositorios de información, lo que les llaman data lakes, del gobierno deberían al menos tener el mismo nivel de rigurosidad con lo que operan los bancos. Ahora, ¿se cumple? Yo me atrevería a decir que no. Han de tener sus políticas y han de tener sus buenas prácticas también, pero volviendo a la premisa que decía que la data es el valor o el activo más importante que una entidad puede tener, deberían, a mi juicio, trabajar bajo las mismas bajo el mismo marco, por decirlo así. Y sería interesante ver, digamos, de qué manera se monitorean versus lo que los bancos hacen. Y allá iba, porque si estamos en los tiempos de la inteligencia artificial, hace más de 30, 40 años, Marshall McLuhan nos advertía de la aldea global, ¿no? En los 80, 90, y hoy ya estamos en esa aldea global. De hecho, estamos más adelante en inteligencia artificial. ¿Es posible que esta inteligencia artificial pueda neutralizar información descomunal como la que estamos hablando? Más aún cuando, en el caso de Ecuador, cito nuevamente, es público y notorio, es un secreto a voces, la venta de base de datos. Sí. Muchos acá son llamados de manera insistente como si debieran una pensión alimenticia o un billete al banco, ¿ya? Y sucede que son personas que tienen su información, pero que jamás ha contratado un servicio, ni a nivel de proveedor de internet o cualquiera, telefónico, lo que usted pueda imaginarse. Entonces, allí se está vendiendo la base de datos y no hay ningún control. De esto tenía conocimiento el exministro de Telecomunicaciones, César Martín, y estaba consciente, decía, hay que avanzar. Pero ¿cómo? Si tenemos supuestamente la inteligencia artificial, ¿eso es o no posible? Yo creo que sí puede ser, sí, yo creo que es posible en que eso ayude, en que eso de cierta manera detecte, pero lo que yo decía hace un momento es todos los días sale algo. Es impresionante la manera en la que todo esto se mueve y que podemos decir, y lo hemos escuchado me imagino 1000 veces, la inteligencia artificial es algo que puede ser utilizado para cosas maravillosas, pero también puede ser utilizada para cosas nefastas. Esto es una molestia terrible, por ejemplo. ¿Qué sucede? Porque a veces uno dice, citando el ejemplo que mencionó de la venta de bases de datos, uno dice, el banco la vendió. No necesariamente es así. Los bancos operan, pero también precisan y necesitan de terceros, de compañías que hagan ciertas funciones que los bancos necesariamente no hacen. Pueden ser productos a través de terceros, pueden ser algo tan sencillo como la compañía que recibe los datos del banco para emitir los plásticos de tarjeta de crédito, porque esas muchas veces no son parte del banco, y esa compañía puede no tener los mismos niveles de rigurosidad que tienen los bancos. ¿Quién controla esa compañía? Es que el banco cuando la contrata debería saber a quién está contratando. Sí, pero ellos no tienen los mismos sistemas cerrados, rigurosos, monitoreados como tienen los bancos. Nosotros confiamos en que ellos hagan bien su trabajo, pero a veces sucede, y ahí es cuando caen en esas de vender las bases de datos y que lo llaman todo el día, que es un problema en Canadá, es un problema serio. Sí. Es un problema muy serio. El otro día veía un reportaje en que había una señora que dice que la llamaban hasta 50 veces por día. Entonces, y ella mostraba el teléfono de todas las llamadas, números diferentes. Entonces utilizan la inteligencia artificial y estas aplicaciones y programas para generar números fantasmas y los bots. Exacto, y llamarla. Y como ella contestaba ciertas de estas llamadas, entonces la máquina, o en este caso la inteligencia artificial, entendía como, este número está activo, es de alguien. Entonces atáquenla a ella. Entonces ya vendían una lista filtrada de números activos y se las venden a estas compañías para venderle cosas, para molestar, para llamar, para decir que usted se ganó una ni sé qué. Entonces sí es un tema bastante serio. Entonces yo sí creo que
sistema tiene que actualizarse un poco para poder hacerle frente a esto. 18:21, Sergio Leone es experto en protección de datos. Continúa usted, abogado. Muchas gracias. Jorge, terminando con la entrevista, Sergio, aterrizando la parte de datos al Ecuador, porque nosotros hablamos bastante aquí con Alberto, Jorge, y los demás panelistas, hablamos mucho del tema del crimen organizado. El crimen organizado no es solamente una facción del crimen que se dedica pues al narco o a robar, o etcétera, 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 sino que también te roba datos. Sí. ¿En cuánto estaría el precio? ¿Cuánto podría ser? Y el Ecuador como tal, el Ecuador como tú lo ves, en lo que va del tiempo, más que nada, ¿cómo lo ves en cuanto a la protección de datos? Porque si Canadá está complicado, imagínense cómo está el Ecuador. Ponerle una tarifa. Una tarifa, eso Me decían está... que yo soy medio oráculo, que yo veo el futuro. Dígame usted, dígame. Es complicado porque puedes tener una cédula, puedes tener una dirección, puedes tener un número de teléfono. Esas cosas separadas no te dicen nada. Pero cuando las juntas, y ahí puede venir la inteligencia artificial de nuevo, puedes crear un perfil, puedes abrir cuentas, puedes abrir tarjetas. A un amigo mío lo asaltan la semana antepasada y lo secuestran por una hora y se le metieron al celular. O sea, imagínense a qué nivel estamos llegando. Se le metieron al celular, o sea, a ver todos los datos de esta persona. Más allá de, como le digo, de que haya tenido documentos escritos, etcétera, etcétera. Claro. Solo con el IP te pueden pegar una bailada. Claro. Pueden clonar completamente, parcialmente, pueden hacer lo que sea. Pero si es que no se salvan ni siquiera de las más altas esferas. El Chief of Staff de Donald Trump, que es una señora que se llama Susie Wiles, que es la encargada de manejar todo su gabinete, le hackearon el teléfono completamente la semana pasada. Y solamente las personas se notaron que había algo extraño, porque la persona que se hacía pasar por Susie Wiles decía que, sigamos la conversación en Telegram. ¿Para qué? Si el gobierno americano tiene sus propios canales. Entonces la gente dijo, ¿qué pasó aquí? Tuvieron que meter al FBI para decirle, sí, el teléfono de la señora fue hackeado. O sea, ni a ese nivel de circuitos cerrados, de todo eso, uno puede estar seguro, imagínese. Así es. Bueno, un gusto y un placer haber estado contigo, mi estimado Sergio. Qué gusto haber estado contigo aquí, pues, y la verdad, felicidades. Esperando que vengas más pronto acá a Guayaquil y que nos des también más entrevistas cuando pasen cosas en Canadá el beneficio que pueda tener, porque a veces podemos hacerlo por Zoom, pero pues es un buen amigo de la casa y se lo aprecia bastante a mi estimado amigo Sergio León. Sí, y Sergio, cuando hablábamos del acuerdo, algo que también se nos quedaba es hablar, ¿no?, de ese intercambio cultural que se puede ver bastante facilitado yo creo que hay un potencial enorme ahí. No solamente lo comercial por lo comercial. Sí, no, claro. Yo creo que hay un potencial enorme ahí. En cuanto a datos. En cuanto a datos, en cuanto a intercambio cultural, o sea, hasta yo podría pensar que, digamos, un tope podría ser incluso la consideración de remover la visa para visitar. Eso podría ser algo que incluso va mucho más adelante, cuando ya se vea que el TLC está funcionando y que es un éxito. ¿Por qué no? Por supuesto. Entonces, yo deseo que eso sea realmente un éxito. Hay que trabajar en aquello. Sergio León, experto en protección de datos internos del banco Scotia Bank de Toronto, Canadá, y grato amigo de esta casa. 6:25 p.m. Ahí está Wendy Kinder, que lo quiere saludar también a Sergio.